Agradecemos al ingeniero José Estela, de la Universidad Tecnológica Nacional, docente, especialista en estos temas, que nos ayude a pensar, ¿hay algún tipo de impedimento para que las plantas eléctricas generadoras de energía, que son grandes demandantes, puedan funcionar con biodiesel en su totalidad? ¿El corte lo soporta, no lo soportan? Bien, la pregunta está muy buena. Las turbinas se llaman turbinas de gas. Están diseñadas para quemar distintos tipos de combustible, pero fundamentalmente para quemar gas. Y pueden quemar hasta carbón en polvo. ¿Cuáles son los impedimentos entre el tipo de combustible para el que han sido diseñadas y para empezar a quemar cuando no hay tanto gas como en estos momentos, que es cuando empieza el invierno, quemar diésel o biodiesel? El tema es que hay que incrementar el mantenimiento que tienen las turbinas. Hay un costo adicional. Hay un costo adicional. Entonces, con la turbina de gas hay que hacer una parada de 2 semanas de mantenimiento anual. Cuando queman diésel hay que hacer una parada adicional. Y cuando queman biodiesel también hay que hacer una parada adicional. O sea que hay un costo adicional. O sea, de 2 que pasamos al año, estaríamos hablando de 4 en caso de la totalidad de biodiesel. No va a quemar totalmente biodiesel las turbinas de gas. Van con mezcla. Como pueden llegar a quemar cualquier tipo de combustible. Y acá se va a ir mezclando con diésel y biodiesel, pero fundamentalmente para suplir la falta de gas en el periodo ahora invernal. Los transportes tampoco tienen mayores inconvenientes. El transporte de ómnibus, porque inclusive acá en la provincia de Santa Fe, en Rosario, se hizo una prueba con el biobús. Con el biobús al 100% y no tienen mayores inconvenientes. Inclusive, digamos, se mira qué es lo que pasa dentro del motor una vez que andan una determinada cantidad de kilómetros. Pero sí, digamos, lo que tiene que haber acá una política energética global, una política energética integral. Y la política energética forma parte de la economía. Entonces también hay una cuestión macroeconómica. Al estar pisado de alguna manera los precios, donde el punto de equilibrio está más bajo, digamos, del verdadero valor, eso genera desabastecimiento. Y eso lo vemos, digamos, todos los que tenemos motores diésel. Esto es que tenemos que corrernos hacia los valores internacionales. Este fin de semana, charlando con gente de otros países, hay algo que, más allá de la inflación, que para ellos es un espanto, están espantados también por el nivel de precios del combustible, que es quizás en donde en la vida cotidiana más lo ven. Es así. ¿Qué ha pasado, digamos, a nivel global? A nivel global, la invasión de Rusia a Ucrania ha descalzado, digamos, el mercado energético. El mercado energético uno lo puede asimilar como un mercado logístico. No hay grandes sistemas de abastecimiento de juntar tantos combustibles líquidos o gaseosos, sino que se demandan la manera que se produce, digamos, ¿sí? O al revés, digamos, hay que producir de la manera que se demanda. Cuando hay un corte en la cadena, la demanda sigue existiendo, entonces el abastecimiento no sigue esa demanda, entonces corrige por precio. Corrige por precio. A eso se le suma lo que pasó anteriormente, que fue el COVID. Entonces, ¿por qué se le suma esto? Y porque para seguir el sistema económico como venía, se inyectaron muchos dólares. Y eso también se está corrigiendo ahora, lo que hizo subir las tasas de interés en Estados Unidos, lo que provoca también inflación. Entonces hay inflación en dólares en el mundo central, una guerra que produce desabastecimiento, o sea que digamos, y acá que tenemos nuestros problemas propios, o sea que hay 3 grandes cuestiones macroeconómicas que le pegan de lleno al precio de los combustibles. José, le voy a preguntar, ¿tiene capacidad? Uno de lo que ha leído y escuchado es que hay capacidad de respuesta como para
hacer este corte o elevar el corte de biodiesel del 7,5 inclusive al 10, incluso se habla hasta el 15, se habla de sustitución de importaciones. ¿Es un modelo sostenible en el tiempo? A propósito de esta definición de matriz energética de la que hablábamos recién. Sí, es sostenible en el tiempo. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo atrás importando el 25% de diésel. Ahora también se le suma, al estar bajo el precio, la demanda de los países limítrofes. Y también lo que se dice es que hay como un estoqueo de aquellos que pueden estoquear. Ahora, no hay grandes volúmenes, digamos, de la gente que tiene para estoquear. Y si uno mira ese mapa que han construido, Santa Fe parecería que en el sistema productivo agrícola no tiene inconvenientes con el abastecimiento de diésel para el agro. Yo creo que hay una respuesta. Hay un canje del poroto de soja por el biodiesel en las plantas chiquitas. Como usted bien dijo, me explica mejor eso. hay, digamos, una transferencia. Digamos, si o sea, el productor de el soja, productor del de soja, poroto, si lo tiene que hace poroto, es entrega poroto a cambio de obtener combustible para seguir funcionando, para llevar adelante la cosecha. ¿Sí? Aquellos que están en cercanías, digamos, de esas plantas. De plantas de biodiesel, las plantas chiquitas, ¿sí? Las plantas pequeñas. Santa Fe tiene el 80% de la capacidad de producción de la Argentina. Eso significa 3,8, 4 millones de toneladas de biodiesel. Y hoy está produciendo menos de la mitad. La ley que ha salido... la última. La última, lo que ha hecho disminuir el corte del biodiesel, ha hecho que las capacidades, digamos, de las plantas que se mantienen intactas, la producción ha bajado a menos de la mitad. Exclusivamente en estos momentos se está importando a Países Bajos la gran producción de biodiesel, y ahora con la elevación del corte, donde, como usted bien dijo, todos esperaban que sean mucho más, va a abastecer, pero no va a solucionar, digamos, este problema. Es decir, va a haber capacidad ociosa. Va a seguir habiendo capacidad ociosa. Esto es puntual, siempre se da en este mes de julio y agosto, septiembre, cuando las temperaturas empiezan a subir, hay mucho menos demanda de gas, entonces las centrales eléctricas dejan de consumir ese combustible alternativo que es el diésel, entonces el mercado, digamos, va logrando su equilibrio y también se deja de importar como lo que se importa en estos momentos. El transporte automotor, léase camiones, colectivos, seguramente alguien está mirando así y de decir, bueno, ¿no me provocará algún inconveniente, algún daño en el motor? No estamos hablando aquí ya de empresas generadoras, motores generadores de energía, sino en lo que es el cotidiano, aquel que dice, bueno, voy a tener que tener un combustible diferente al que uso habitualmente. No, porque ya lo han probado y no han tenido problema, porque antes, digamos, el corte era al 10% y no han tenido inconveniente al 10%. O sea que se puede seguir subiendo el porcentaje. Rosario en los ómnibus llegó al 100% y no han tenido problema. El transporte de carga que transita nuestras rutas, tranquilamente pueden seguir subiendo el porcentaje y no va a tener ningún inconveniente en el funcionamiento ni en el rendimiento del motor. ¿Cómo se puede entender que tras la Cumbre de las Américas, la Argentina anunciara que exportaba gas a Chile y hay faltantes o se teme que no sea suficiente para atender la demanda argentina? Bien, ahí también el fenómeno del gas es puntual. Y ese fenómeno está dado por el consumo residencial. Argentina actualmente tiene más o menos 8,5 millones de hogares abastecidos por gas natural y tiene más o menos casi el doble, un poquito menos, abastecido por electricidad. ¿Esto qué ocurre? Cuando aparece, digamos, el invierno, todos acá en Santa Fe que tenemos gas natural, y ponemos 1, 2 o 3 estufas, y si uno mira el consumo y hace, digamos,
en la totalidad de estas residencias el consumo se multiplica por 4. Por lo tanto, esa necesidad, digamos, de gas no está abastecida por la producción. Por eso hay que importar con 2 buques metaneros o 2 inyecciones. Ahora, cuando uno hace contrato con Chile es porque está más cerca, digamos, y hay ya conexiones para importar, pero los volúmenes que se importan no tienen nada que ver con no mueven el ese consumo. amperímetro. ¿Por qué? ¿Porque es muy caro? ¿Porque es un país más chico? ¿Porque hay menos demanda? No, porque lo que se está importando son un volumen mucho más pequeño. Acá diariamente Argentina estaría consumiendo 110, 120 millones de metros cúbicos por día, y eso en este periodo de invierno solamente la parte residencial está consumiendo 170, 180 millones de metros cúbicos por día. Cuando se exporta, se hace contratos y esos contratos no tienen nada que ver con estos volúmenes. Esta mañana Mariano Bravi, mi compañero de programa en la radio, decía, atenti con este dato, ¿no? El 20% de la energía eléctrica que se genera en el país lo produce la energía eólica. ¿Tanto? ¿Es así? No llega al 20% todavía, pero hay una ley que al 2025 el 20% de la generación de electricidad debería provenir de fuentes de energías renovables, donde el gran porcentaje es la energía eólica. Hoy, energía renovable es gran parte eólica, parte energía solar, estamos hablando de grandes volúmenes, de grandes centrales, y en mucho menor medida de biomasa. Eso, digamos, lo fija la ley. Hoy, y para llegar a eso, en el momento en que fue redactada la ley, había que instalar más o menos 10.000 megawatts de potencia de energías renovables. Hoy, estando en el 2022, faltando pocos años para llegar, digamos, a ese número, a ese año, al 2025, estamos en 5.000, 5.500 megas instalados. Si uno ve lo que se generó completamente en el año pasado, llegó al 12,2% del total de energías renovables. Puntualmente hay días donde se genera mucho más que ese porcentaje. Eso ¿sí? Depende de las condiciones climáticas. Tiene que ver con las condiciones climáticas y con la demanda. Esos días generalmente van a ser los sábados, pero también los domingos. Pero todavía no se llega, digamos, a ese 20%. Hay que seguir invirtiendo en energías renovables. Hasta ahora está parado, digamos, las licitaciones, y esto también tiene que ver con una cuestión de lo que veníamos hablando antes. La inversión, digamos, está atada a la tasa de interés. Claro. Si la tasa de interés altas, los proyectos de inversión dejan de ser rentables, por lo tanto, no se van a realizar las inversiones. José, gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos.